noches, soy Lorena Carrillo. Ok. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la octava sesión científica de la Sociedad Peruana de Radiología. En esta oportunidad es el turno del capítulo de mama. Soy Lorena Carrillo Díaz, médico radiólogo dedicada a imágenes mamarias, past presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, y es para mí un gusto participar como presentadora y moderadora de esta sesión. Agradezco al doctor Luis Chávez, presidente de nuestra sociedad. Es para mí, además, un honor y mucha alegría estar en esta presentación con dos doctoras radiólogas, amigas, la doctora Marcela Uchida de Chile y la doctora Pilar Montenegro de acá de Perú. Vamos a iniciar este capítulo con el turno de la doctora Pilar Montenegro, que va a hablar sobre mamografía. Doctora Montenegro, vamos a iniciar con usted y tengo que dar sus referencias personales de Pilar. Ella es médico radiólogo dedicada a imagen mamaria, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, residencia de radiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, Mini Fellowship Press Center MCView en Hospital de Richmond, Virginia, en Estados Unidos. Es médico radiólogo, staff de la Clínica Oncosalud AUNA en el área de imagen mamaria y es miembro de la Sociedad Peruana de Radiología, de la Sociedad Peruana de Mastología y de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria, CIVIM. Doctora Pilar, por favor, doy el pase, la sesión es suya. Buenas noches con todos, queridos colegas. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Radiología. Voy a proceder a compartir mi presentación. Quisiera saber si están viendo bien las imágenes. Sí, sí se ve, Pilar. Sí. Ya, muy bien. Entonces, el tema que voy a tratar hoy día es un tema un poco difícil porque se trata de reconocer nuestros errores, o sea, ver que nos hemos equivocado en algo. Las personas no somos infalibles y lo más importante es ver en retrospectiva nuestros errores y poder corregirlos y además aprender de ellos, ¿no? El único radiólogo que no se equivoca es el que no informa mamografía. Entonces, el tema de hoy es aprendiendo de los errores en mamografía. Vamos a hacer unas definiciones sobre el falso negativo y sobre el cáncer perdido. La definición de falso negativo por el Colegio Americano de Radiología es un cáncer encontrado dentro de los 12 meses después de una mamografía informada como negativa, es decir, un BIRATS 1 o un BIRATS 2 en el escenario de despistaje y un BIRATS 1, 2 y 3 en un escenario de mamografía de diagnóstico. El cáncer perdido es un falso negativo, pero el cáncer es visto en retrospectiva. Este es el tema de hoy, el cáncer que se nos pasó, que no lo vimos, que después volvemos en el tiempo y volvemos a ver la mamografía y ahí lo encontramos. Claro, ustedes dirán, es muy fácil ver en retrospectiva porque ya sabemos dónde está el cáncer y entonces lo vamos, de todas maneras se lo va a ver, ¿no? Muy bien. La retrospectiva es la herramienta más poderosa de aprendizaje y se aplica en toda medicina. La lesión perdida. ¿Por qué nos interesa conocer este tema? ¿No? En Estados Unidos es la causa más común de demandas por malpraxis e implicancias legales por falla en el diagnóstico de cáncer de mama. Y la verdadera razón, como ya les he dicho, es el análisis retrospectivo que el objetivo es aprender de nuestros errores para no cometerlos nuevamente, mejorar nuestras habilidades para encontrar cánceres más pequeños, que yo les llamo los baby cánceres, o sea, menores de 1 centímetro, y así salvar vidas, que sería la razón más importante, la razón número uno, ya que el tamaño del tumor es muy importante para el pronóstico del tratamiento de la paciente. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué se nos pasan los cánceres? Las causas los hemos dividido en tres grandes bloques. En el bloque de factores biológicos, en los cuales no podemos controlar, no los podemos controlar. Y aquí tenemos dos grandes bloques, el efecto camuflaje
y el cáncer que no parece ser cáncer o no actúa como una malignidad, con una serie de descripciones y los factores técnicos en los cuales sí podemos modificar y podemos tomar acción. Y el tercer bloque es las limitaciones del observador, es decir, nuestro trabajo como radiólogos. Vamos a ver uno por uno. Entre los factores biológicos, los cuales, como les digo, no podemos controlar, se encuentra la mama densa y con su efecto camuflaje. En Estados Unidos y Europa hay un jueguito muy popular que se llama ¿Dónde está Wally? Y consiste en buscar a una persona, a esta persona que tiene unas características especiales, ¿no? Como lo ven, tiene un gorrito, usa anteojos, su polo es a rayas, tiene un bastón. Entonces encontrar en este escenario a Wally es relativamente fácil, ¿no? Ya creo que algunos de ustedes han encontrado a Wally, ¿no? Wally se encuentra en esta esquina, ahí donde señala la letra, la flecha roja. Pero vamos a ver en otro escenario en el cual se nos va a hacer más difícil. Este es el otro escenario y es el efecto camuflaje. Vamos a ver ahora en la mamografía. Esta es una mujer de 43 años, ¿no? Que viene por una mamografía de despistaje y vemos una mama extremadamente densa, una categoría ACR-D y en la cual realmente no encontramos algo que nos llame la atención. Esta mamografía fue informada como normal, no hay ningún hallazgo y como es una mama extremadamente densa, se le pidió una ecografía. Pasamos a la ecografía y encontramos varios nódulos sospechosos, uno de ellos incluso de 32 milímetros en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Entonces, obviamente se le hizo la biopsia y tenemos un carcinoma ductal infiltrante, receptores estrógeno y progesterona positivos y un HER2 negativo. Obviamente, estos cánceres se van a ver mucho mejor en las imágenes de resonancia magnética, como estamos viendo en la primera imagen, el, un realce aquí en los cuadrantes externos y esta es la proyección MIP y aquí las secuencias sustraídas donde se ve claramente esta lesión. Muy bien, vamos ahora al otro bloque de los factores biológicos, que es el cáncer que no parece cáncer o no actúa como malignidad. Entonces, en primer lugar, tenemos a la estabilidad de las lesiones y tenemos ahí una mamografía tomada el año 2011, una mujer de 74 años que viene a un despistaje y regresa para el 2014. Y la verdad que la lesión está bastante parecida. Perdón. En el 2018 nuevamente viene, pero aquí ya a alguien se le prende la idea, algo está pasando aquí, vamos a verlo cómo se comporta en la medio lateral, ¿no? Y parece incluso tejido mamario, nada más, pero ahí hay algo. Sigue igual en el 2014 y ya para el 2000, perdón, para el 2018 ya vemos un poquito más de distorsión. Entonces, parece estable la lesión. Se le hace una ecografía y obviamente ahí hay una lesión tipo maligna con un AP de carcinoma infiltrante, triple negativo, estadio clínico T1, N1, M0. Ya tenía ganglio. Seguimos con el cáncer que no parece cáncer y vemos las asimetrías en desarrollo. Asimetría en desarrollo. Vemos en el 2009 esta mujer de 73 años. Vemos acá una área, una asimetría. Y para el 2011 esto ha aumentado de tamaño, sin embargo pasa desapercibido. Ya para el año 2013 ya se ve una lesión espiculada. Veamos en la oblicuo medio lateral. En el año 2009
y lo vemos acá en el 2011, ¿no? Hay unos cambios sutiles. Entonces, el tip de enseñanza aquí es que si hay un cambio sutil, hay que investigar más, ¿no? Y obviamente en el 2013 ya esto es francamente sospechoso. Se le hace la biopsia a un carcinoma ductal infiltrante, luminal, HER2 negativo, y esto es en cuanto a la simetría en desarrollo. Vamos a ver otro ítem que es el nódulo de apariencia benigna, ¿no? Vamos a ver este caso. Este caso viene una mujer de 60 años posmenopáusica, viene su mamografía de despistaje y se le encuentra una pequeña lesión que sí fue vista, fue reportada aquí, muy pequeña, muy sutil. Fue a una ecografía, la ecografía le puso como un BIRATS 3. Sin embargo, pensemos, ¿no? La paciente tiene 60 años. ¿Qué hace una imagen un nódulo sólido a los 60 años? Luego viene para el 2018 y vemos que la lesión obviamente ha aumentado de tamaño y de densidad. Aquí fue categorizada como un BIRAS 4, como que corresponde. Entonces la paciente era una paciente un poco ansiosa, entonces se va donde el mastólogo y el mastólogo le dice, mira, parece benigno, no parece nada, te voy a pedir una resonancia magnética. Se hace la resonancia magnética. Bueno, primero hacemos la ecografía y vemos aquí el nódulo sólido, ovalado, circunscrito, parece bonito, ¿no? Flujo vascular no tiene, eh, corresponde a la imagen vista en la mamografía y bueno, fue reportado como nódulo sólido, de aspecto benigno. Sin embargo, por las características de la mamografía se sugiere biopsia. La paciente no quiere la biopsia, se va al mastólogo, el mastólogo le pide una resonancia magnética. Entonces, aquí vemos una proyección MIP, se ve la imagen ovalada, circunscrita, homogénea, realce con contraste homogéneo en esta secuencia de STIR. Se ve hiperintensa, ¿no? Hiperintensa. En el T2 también lo vemos como hiperintenso. Y en las secuencias contrastadas con supresión grasa, tenemos ahí la lesión que parece homogénea, ovalada, pero realza el contraste, realza, ¿no? Entonces la resonancia fue informada como benigno y la paciente se va, ¿no? Se pierde. Ya viene la pandemia y se desaparece. Regresa para el año 2021. Miren lo que ha sucedido con esa lesión. La lesión ha crecido y ya los márgenes ya no están tan santos, que digamos, están medios irregulares, medios indistintos, ¿no? Y entonces ahí ya se le dice a la paciente que se le tiene que hacer una biopsia. Se le hace la ecografía, obviamente, y la ecografía ya totalmente cambió, ¿no? Es un nódulo sólido, irregular, con flujo vascular al Doppler, los márgenes un poco microlobulados y obviamente hacemos la biopsia y sale un carcinoma ductal subtipo NOS, G3, carcinoma mucinoso. Por eso es que en la resonancia magnética se veía como hiperintenso en en STIR y en T2, ya que el mucinoso, las células están nadando en una mucina. Entonces, por eso también estas lesiones son el falso negativo de la resonancia magnética. Bueno, vamos a ver otro factor, que es un nódulo solo visto en una sola incidencia. A veces pasa eso. Y tenemos este caso en el cual tenemos una mamografía con un tejido, un patrón Mario ACRC y fue informada como negativa, normal, mama densa, va para ecografía, pero no hay ningún hallazgo. Sin embargo, si nosotros hacemos una técnica de lectura bastante minuciosa, sistemática y ordenada, vamos a ir buscando las diferencias entre los demás
en las imágenes buscando cosas que están sobrando, ¿no? En este caso, vemos que aquí en el cuadrante, los cuadrantes internos de la mama izquierda, vemos algo que está sobrando, no está en el otro lado. El borde mamario también está alterado. Y en esta zona es una mujer de 57 años, posmenopáusica. Nada bueno va a crecer en esta zona, en los cuadrantes internos. Es la zona donde empieza la involución del tejido mamario. Por lo tanto, algo que esté ocupando espacio ahí en esa zona, obvio que va a llamar la atención, ¿no? Sin embargo, acá no lo vemos, tal vez está por aquí, pero aquí en la cráneo caudal sí se ve. Obviamente la paciente, como era mama densa, se va para la ecografía y en la ecografía encontramos este nódulo sólido, obviamente, de 15, 16 milímetros, con flujo vascular, hipoecogénico irregular, con halo ecogénico circundante, totalmente sospechoso. Se hace la biopsia, obviamente carcinoma ductal con carcinoma ductal más carcinoma ductal in situ, un G2. Y la moraleja aquí, el tip, es hacer un una adecuada técnica de lectura de las mamografías. En mamografía, nosotros los radiólogos tenemos que ser bastante minuciosos y sistemáticos y ordenados. Otro factor biológico que también nos puede hacer fallar y se nos puede pasar, estos son los cánceres de tipo lobulillar infiltrante. Veamos este caso, una paciente de 48 años de edad acude a una mamografía de despistaje en el año 2018, fue informada como negativa y se le solicitó, se le sugirió una ecografía debido a la densidad mamaria. Sin embargo, la paciente no se hizo la ecografía. Entonces, la paciente regresa con algo ya palpable en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Y vemos esta área de distorsión de la arquitectura irregular, media especulada, ¿no? Y que tiene una tenue retracción de la piel. Además, también tenemos que evaluar la zona de la axila y vemos que los ganglios están un poquito aumentados de densidad. Entonces, ahí vemos la lesión, lo comparamos y nos damos cuenta de algo. El carcinoma lobulillar infiltrante tiene la característica de que no forma masa, no forma masa. Este carcinoma es como que se extiende. Las células están como en fila india dentro del tejido mamario, las células malignas, y tiende a retraer, a disminuir el volumen mamario. En este caso comparamos, comparamos esta zona, este grosor de tejido mamario con este del año 2018. Está disminuido en el año 2021. Y aquí la retracción, leve retracción de la piel. Entonces, este carcinoma ya es palpable, es grande, incluso ya tiene un ganglio positivo. Y obviamente la ecografía es mucho mejor para ver este tipo de carcinomas porque da así estas imágenes hipoecoicas con marcada sombra acústica posterior. Se hizo la biopsia, acá está el ganglio alterado, positivo para metástasis y era un patrón lobulillar. Lo que llama la atención es que el índice KI67 es 5% y eso nos puede confundir, pero estos carcinomas son muy malos, muy agresivos. El carcinoma lobulillar es un lobo disfrazado de oveja. Bueno, ahora pasamos a al otro bloque, motivo por el cual se nos pasan las lesiones son los factores técnicos. Aquí sí podemos modificar, podemos tomar acción y sobre todo depende del trabajo que nos hacen nuestras tecnólogas. Así que siempre hay que conversar con ellas, empoderarlas, decirles que forman parte de nuestro equipo y que tienen que poner de su parte lo mejor de ellas.
Entonces acá tenemos esta paciente posmenopáusica, 67 años, acude en una mamografía de despistaje, ¿no? Entonces en esta mamografía, si analizamos aquí primero que nada, analizamos el posicionamiento, nos vamos a dar cuenta que no es un posicionamiento correcto, porque una línea trazada hacia del pezón hacia atrás no corta una línea desde el pezón en la oblicuo medio lateral que se traza hacia atrás, hacia el eje del pectoral mayor en ángulo de 90 grados, no corta el pectoral. Entonces, acá falta tejido, falta, ¿no? Entonces, mal posicionamiento y la lesión estaba aquí. Ya es muy sutil, ¿no? Aquí vemos algo se puede asomar. Sin embargo, la paciente va para una ecografía y miren lo que encontramos. Un nódulo sólido, maligno, de características malignas, en el radio 4 a 5 centímetros del pezón, clínicamente palpable. Se le hace la biopsia y sale también un carcinoma ductal infiltrante con un alto KI de 40 a 50, HER2 negativo. Muy bien, entonces aquí tenemos un artefacto de movimiento y también hay un mal posicionamiento, ¿no? Mal posicionamiento porque la línea trazada, la línea imaginaria trazada desde el pezón hacia atrás, hacia el eje del pectoral, en un ángulo de 90 grados, no corta el pectoral, entonces está mal tomada. Además vemos un movimiento que no nos permite tener una buena resolución espacial de las imágenes. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si hubiera por acá unas microcalcificaciones, se nos van a pasar. Entonces, el tip de aprendizaje aquí es que como radiólogos tenemos que exigir imágenes de alta calidad, con alta resolución, buen posicionamiento, pezones perfilados. Y si no vemos eso, pues hay que conversar con la tecnóloga y pedirle que repite el estudio. Muy bien. Ahora sí pasamos a la otra parte que se llama el otro bloque, es limitaciones del observador, o sea, nuestro trabajo. Aquí estamos involucrados los radiólogos. En el primer ítem tenemos al cáncer claramente desapercibido. Cáncer claramente es una mamografía que fue informada como mama densa, BIRATS 1. Entonces uno dice, carambas, ¿a quién se le pasó esto, no? Lo más grave es ver cuando al final del informe ves tu firma y tu sello, eso es lo más em, que da miedo, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta mamografía, lo primero que creo que nos llama la atención son estos ganglios, que son claramente patológicos, y si hacemos una adecuada técnica de lectura, nos podemos dar cuenta que este borde mamario, este contorno, está anormal comparado con el otro contorno. Aquí, sinceramente, en el aurico medio lateral no se ve la lesión, pero los ganglios ya nos están diciendo aquí ocurre algo, ¿no? Y por otro lado, esta paciente viene, pero ya la paciente viene por una mamografía diagnóstica, ¿no? Porque la paciente ya se palpaba algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a informar una mamografía es conocer nuestro paciente, que con quién estamos, a quién estamos examinando. Es una mamografía de despistaje, es decir, una paciente, una mujer asintomática que solamente viene por su chequeo, o es una mujer que ya tiene una patología y tiene signos o síntomas de cáncer de mama. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si ya sabemos que la paciente tiene algo palpable en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, entonces nos vamos a ir ahí directamente a buscar. Obviamente va para una ecografía, ahí está la lesión, y miren este tamaño de tumor. Enorme, tumor sólido, totalmente con ganglios positivos, obviamente, y bueno, se pasó, ¿no? Otra, otra causa de que se nos pasen las lesiones es la satisfacción de la búsqueda.
Vamos a ver de qué se trata esto. Satisfacción de la búsqueda. Esta mamografía fue enviada de otra institución y fue reportada como una asimetría focal en el cuadrante inferior interno de la mama derecha, ¿no? Así fue remitida. Sin embargo, si hacemos una adecuada eh, técnica de visualización de las imágenes, nos podemos dar cuenta que aquí este borde no está como este borde de aquí, ¿no? Y acá tampoco. Entonces, vamos a ver, ahí está la lesión, ¿no? Ahí la vemos en mayor aumento y aquí en el área retroareolar. Está la lesión, una distorsión de la arquitectura. Ahí se ven las líneas que salen espiculadas. Y en la resonancia magnética, obviamente, lo vamos a ver mucho mejor porque realza el contraste. Esto es una lesión neoformativa, ¿no? Y acá en el T2 vamos a ver la lesión esta, la que veían en la mama derecha, era un nódulo benigno, no realza para nada en el contraste. Entonces, aquí el tip de aprendizaje es eh, no quedarse ahí nada más con la lesión más evidente. Tenemos que completar nuestro trabajo y se recomienda que primero ir a buscar a la otra mama, ¿no? A la otra mama, ya tenemos la lesión, digamos, en la mama derecha. Ya, la dejamos ahí un ratito y nos vamos a buscar la otra mama, porque puede haber casos de bilateralidad sincrónica, que es hasta en 13%. Entonces tenemos que buscar la otra mama y luego regresar y ya dedicarnos a la lesión que estamos viendo que era evidente. Entonces, en este caso, en realidad lo que era más importante era la mama izquierda, ¿no? Bien, se hace una ecografía, se ve ahí la lesión, un área hipoecoica irregular, como una distorsión de la arquitectura, y se hace la biopsia y salió igual un carcinoma infiltrante. Vamos a ver ahora lo que es el cáncer sutil. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de lesiones. Bueno, esta mama también fue una mama heterogéneamente densa y fue informada como que había un ganglio intramamario acá y nada más, ¿no? Pasó desapercibido, pero si hacemos un adecuado visualización de las imágenes, nos vamos a dar cuenta de este detalle, ¿no? Entonces, es hiperdenso, es una imagen hiperdensa en un lugar que no debe estar. Y si hacemos un aumento, vemos que es un pequeño nódulo espiculado, un baby cáncer. Se pasó desapercibido, el paciente luego después de algún tiempo regresa, ya palpable la lesión y se hace la biopsia, obviamente salió positivo, nódulo palpable, un luminal. Acá un cáncer sutil también, que si tenemos la habilidad de ver nuestra técnica de lectura, tenemos que ver los márgenes anteriores, ¿no? El margen posterior, los márgenes posteriores, la grasa retromamaria, los cuadrantes internos. Esto es una lesión benigna de piel. Y bueno, en este caso, la lesión está aquí. Vamos a verla. Ahí, una pequeña lesión espiculada que si uno no tiene cuidado se le pasa. En la otra incidencia no se ve muy bien. Se le hace la ecografía, lo mismo, carcinoma ductal infiltrante. Acá vamos a ver una inadecuada interpretación de los hallazgos. O sea, el radiólogo tiene la percepción, o sea, ve el hallazgo, pero lo interpreta mal. El análisis estuvo mal. Vamos a ver. Tenemos esta mamografía en la cual reportan que aquí hay una asimetría en los cuadrantes internos de la mama derecha y que en la mama izquierda hay un ganglio intramamario. Entonces, nosotros vamos a preguntarnos ganglio intramamario, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los criterios para decir que es un ganglio intramamario?
¿no? Según el BIRATS. Los criterios para ganglio, ahí lo vemos en mayor detalle, es un nódulo isodenso, redondeado, ¿no? Bueno, los márgenes parecen más o menos santos, pero vamos a ver en la ecografía. Es un nódulo sólido, heterogéneo, con un poquito de halo, márgenes microlobulados, ¿no? Y la patología salió un triple negativo. Ahora, vamos a ver qué criterios tenemos para decir que es un ganglio intramamario normal. Esto, según el libro de Birratz, ¿no? Es una estructura ovalada o reniforme de márgenes circunscritos y centro radiolucente. Si no cumple esos criterios, no es ganglio intramamario. Entonces ahí el análisis estuvo equivocado. Aquí tenemos una paciente también que vino de 58 años de edad con esta mamografía de despistaje, estaba negativa en el año 2021. Regresa para su mamografía de despistaje en el año 2024. ¿Y qué vemos? Vemos un cambio. Hay dos aquí extraños que están ahí y vamos a verlo ahora comparativamente. El año 2021 no estaban, ¿no? En el año 2021 no estaban las lesiones y ahora han aparecido. Entonces se le hace una ecografía y se informa que hay unos nódulos sólidos de aspecto ecográfico probablemente benigno. Entonces lo categorizan como un BIRAS 3. Lamentablemente aquí se pasó porque no se hizo el correlato con la edad, ¿no? ¿Qué hace un nódulo de novo en una mujer de 60 años? No va a ser un fibroadenoma. Los fibroadenomas no van a crecer a los 60 años. Tiene que ser sospechoso. Aquí debería haber sido categorizado como un BIRAS 4. Bueno, se le hace la biopsia de todas maneras y también sale un carcinoma multifocal de tipo mucinoso. Bueno, entonces aquí el tip es siempre pensar en con qué paciente estoy informando, ¿no? Algo que no cuadra, la edad, ¿no? Tenemos que hacer ese correlato. La evaluación incompleta. ¿Qué pasó aquí? Tenemos esta paciente que fue informada como un nódulo ahí ovalado, de márgenes parcialmente circunscritos en el cuadrante superior externo, grasa subcutánea y va para una ecografía. El paciente se va a otra institución y al parecer no vieron la mamografía. Bueno, le informaron que la ecografía estaba normal, no hay nada. El paciente regresa, ¿no? 2024 y la lesión que pasó aumentó de tamaño, aumentó grandemente, obviamente, y aquí va para una biopsia. Y aquí salió positivo también. Era una neoplasia maligna de aspecto mesenquipal con atipia marcada. Bueno, aquí en esta evaluación incompleta, lo que vamos a rescatar es que si vamos a hacer una ecografía, tenemos que ver la mamografía. Si vamos a hacer una ecografía, tenemos que ver la mamografía y hacer el correlato de lo que estamos viendo en la mamografía con los hallazgos, buscar en la ecografía, ¿no? Esa es la recomendación. Y bueno, un seguimiento inadecuado, una paciente que es de 72 años, viene a una mamografía de despistaje, tiene antecedente de una cirugía de reducción, es una mama un poco difícil, ¿no? Y en el año 2018, en julio, se le dice que tiene unas microcalcificaciones aquí, en los cuadrantes internos, le hacen una magnificación, se ven acá las microcalcificaciones, aquí las vamos a ver mejor, ¿no? Y la percepción está bien, las han visto, pero el análisis está mal. Las reportan como benignas. Y la paciente se va, pierde, regresa el otro año, en el 2019, ¿no? No se ven mucho, no logran verlo las microcalcificaciones por mal posicionamiento. Aquí hay menos tejido, ya no se ven las microcalcificaciones porque el tecnólogo no ha tomado bien la mamografía. Miren aquí, malos criterios de calidad para posicionamiento. El radiólogo debería haber dicho, oye, no, aquí me sacas bien y revisar todas las imágenes y estamos en control de estas microcalcificaciones, tengo que verlas, ¿no?
Bueno, estaban ahí y regresa para el año 2024 con algo ya palpable y está obviamente en los cuadrantes internos, un nódulo espiculado hiperdenso, un BRAF 5 y bueno, también cáncer de mama, ¿no? Infiltrante asociado a carcinoma ductal in situ. Muy bien, entonces dentro de las recomendaciones que les puedo decir, que los radiólogos dedicados a la imagen mamaria deben tener un entrenamiento avanzado en estas imágenes. Debemos revisar retrospectivamente los cánceres perdidos y aprender de estos errores. Incluso se recomienda que en los sitios, en las unidades de mama, se hagan reuniones periódicas para revisar estos casos. No con el fin de estar señalando con el dedo a alguien que se equivocó, sino de aprender de qué pasó. Reducir también la interrupción y distracciones en las salas de informe, ¿no? Tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, realizar una lectura mamográfica de forma sistemática y ordenada, tratando siempre de verificar las zonas de olvidadas, las zonas de peligro, que ya dijimos, y comparar con estudios previos hasta 5 años atrás. Siempre comparar las mamografías nos va a dar buenos datos. Conocer también los datos clínicos, como ya les dije, conocer a nuestra paciente qué tipo de mamografía estoy informando, ¿no? Si hay clínica, correlacionar con las imágenes, siempre realizar magnificaciones focales para las microcalcificaciones, siempre ver la mamografía antes de ir a hacer la ecografía y exigir una técnica excelente, técnica mamográfica excelente. Pedir, a veces también podemos pedir la opinión de un colega en casos complejos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme extendido mucho. Muchísimas gracias, Pilar. De verdad que excelentes casos, muy buenas recomendaciones y esto nos sirve para el trabajo día a día, tener más cuidado a la hora de informar. Esas lesiones que están camufladas, esas que están ahí solapadas, es lo que nosotros tenemos que ponerle más énfasis y de repente un poco más de tiempo de repente para poder visualizarlo. Y todas las recomendaciones que nos ha dado son realmente muy buenas porque nos va a ayudar a evitar los falsos negativos. Posteriormente a la charla de la doctora Uchida, vamos a proceder si hay algunas preguntas, veo que están haciendo algunas. Entonces, pasamos ahora a presentar la doctora Marcela Uchida de Chile, es médica radióloga, especialista en imágenes mamarias, presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria CIBIN, jefa del Servicio de Imágenes Mamarias del Departamento de Radiología de la Clínica Alemana, Santiago de Chile, y es profesora asociada adjunta en la Universidad del Desarrollo. El tema que ella nos va a brindar es aprendiendo con casos de resonancia magnética. Doctor Uchida, por favor. Gracias. El micro está apagado. Doctora, el micrófono, Marcela, el micrófono está apagado. Sorry, sorry, pero estaba agradeciendo la invitación a la Sociedad Chilena, a la Sociedad Peruana de Radiología y quería agradecer nuevamente la gran hospitalidad que tuvieron conmigo cuando participé en el Congreso Peruano de Radiología hace algunas semanas atrás. Así que eh, encantada de estar de nuevo con algunos de los colegas que estuvieron ahí y quizás eh, darse a conocer con aquellos que no pudieron asistir a ese congreso. Vamos a hablar ahora de algunos casos de resonancia que la idea es, como explicó la doctora, que tengamos algunas enseñanzas al respecto. Entonces vamos a partir con el primer caso. Es una paciente de 41 años que tiene antecedentes en su madre, muy joven, de cáncer de mama, y ella tenía una mamografía y un ultrasonido de enero del 2019 normales, ¿ya? Y bueno, lo que vemos aquí es una mama heterogéneamente densa, que fue informada como BRAF2 ACRC, ¿ya? Esa fue el informe de esta mamografía.
Ecográficamente se ve que hay, ¿cómo se dice?, algunas prominencias ductales, sobre todo en la región retroareolar derecha. En el lado izquierdo, en realidad, estas son imágenes seleccionadas donde no se ve otra alteración. Y pasaron varios meses y en noviembre consulta por telorragia de la mama izquierda. Entonces, se hizo nuevamente una ecografía y estas imágenes seleccionadas muestran que hay conductos más prominentes en la región retroareolar izquierda. Sin embargo, no se reconoce lesiones intraductales ni hay como alteración o señal al Doppler color. Ante esto, la pregunta sería, ¿cómo continuaría el estudio? ¿Le haríamos una galactografía? Yo sé que ya en muchos países no se hace la galactografía, es un examen de difícil, ¿cómo se dice?, realización, porque hay que canular el conducto que está alterado y eso no es fácil. En algunos casos podríamos hacer citología, que la idea es, lo que nos sirve es obviamente si nos salen células atípicas, pero también es para confirmar la presencia de sangre, de glóbulos rojos en la secreción. Y también existe un examen que en Latinoamérica yo no sé qué se haga, pero sí en Europa, que es la ductoscopía, que se canula, igual que una galactografía, el conducto, pero esto tiene una mini camarita, entonces se logra ver qué alteración hay a ese nivel. Y bueno, en realidad lo que nosotros recomendaríamos en una paciente que tiene una mamo y eco sin alteraciones significativas es hacer una resonancia magnética. ¿Ya? Así que esa sería como la respuesta definitiva. Y lo que vamos a ver aquí es en este T2 que en la mama izquierda hay conductos galactóforos prominentes y cuando hacemos la sustracción vemos que en el lado izquierdo hay una extensa captación tipo nomasa heterogénea que compromete los cuadrantes internos, pero en la mama derecha, en la cual la paciente no tenía sintomatología, vemos exactamente el mismo tipo de captación, que es absolutamente, ¿cómo se dice?, patológico en ambos lados. Acá tenemos un MIP donde se ve esta captación tipo nomasa del lado izquierdo, que es más extensa, y esta del lado derecho. Entonces, ¿cuál podrían ser las conductas que podríamos tomar? Una biopsia bajo resonancia de la mama izquierda, que es la sintomática, una biopsia bajo resonancia bilateral, o marcarla preoperatoriamente de la mama derecha bajo resonancia, o marcarla bilateralmente bajo resonancia de las dos mamas. Obviamente, las biopsias bajo resonancia no están ampliamente disponibles, la marcación preoperatoria tampoco a veces es fácil de hacer si no se cuenta con ¿cómo se dice?, las paletas y los software. Entonces, lo que sería como ideal es hacer una biopsia bajo resonancia bilateral. Eso es el mundo ideal. Pero lo que hacemos nosotros en Latinoamérica, que somos muy buenos ecografistas, es hacer una ecografía de second look. Y bueno, en este caso se hizo una ecografía de second look y en la mama derecha se encontraron también algunos conductos prominentes hacia los cuadrantes internos, un pequeño nódulo que en realidad si uno lo mira detenidamente en realidad no llama la atención, pero cuando uno está haciendo un second look tiene que fijarse en esos hallazgos sutiles. No podemos esperar ver una cosa grosera. Entonces, en este caso se vio este nodulito y había también una mayor vascularización de las zonas como afectadas. Como les contaba, estaba este nodulito en el lado derecho y en la zona del lado izquierdo habían algunos conductos hipoecogénicos prominentes con aumento de la vascularización. Como en Chile tenemos biopsia bajo resonancia, pero no nos gusta hacerla porque es un examen caro, engorroso y en este caso hubiese sido bilateral, se hizo una biopsia que nosotros llamamos en abanico, que como tenemos un área extensa de alteración en la resonancia, nosotros ya sabemos topográficamente dónde está la lesión y
nos hacemos biopsia core, nos metemos en un lugar como central y ponemos harta anestesia hacia adelante, hacia el centro y hacia atrás y tomamos varias muestras con biopsia core en abanico, con el fin de obtener una muestra representativa del área a biopsiar. Y lo que salió en la mama derecha un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado que tenía el CERV2 sobreexpresado. Tenía un KI de 20% y en la mama izquierda salieron focos aislados de carcinoma ductal in situ. Entonces, los puntos que tenemos que saber aquí. La telorrea es la secreción espontánea inducida por uno o ambos pezones. Es la tercera causa de consulta después del dolor y la masa palpable. No es infrecuente, está una prevalencia de un 5 o un 7%. La telorrea patológica es aquella que es unilateral, espontánea y que el tipo de secreción es sanguinolenta o como agua de roca. Y en general la telorrea no hay que pensar en cáncer como primera posibilidad. Solo un 50% de las pacientes con cáncer probado y telorragia tienen anormalidades en la mamografía. Y las causas más frecuentes de telorrea son benignas. Tenemos el papiloma que da telorragia o telorrea entre un 36 y un 66%, la ectasia ductal entre un 15 o 20%, y el cáncer es causa de telorrea entre un 5 a un 21%. Por lo tanto, el 80% de las telorreas, aunque sean telorreas patológicas, tienen un origen benigno. Y, como les había dicho antes, la telorrea patológica no es sinónimo de cáncer, pero ¿cuándo tenemos que poner más atención a esta telorrea? Cuando la mujer tiene más de 50 años, cuando tiene una masa palpable asociada a la telorrea. Un varón con telorragia o telorrea patológica es muy probable que tenga una lesión maligna y también si tenemos una alteración ya en la mamografía o en la ecografía. Y como ustedes ven acá en esta tabla, la sensibilidad y la especificidad de la resonancia es mucho mejor en conjunto que la mamografía y el ultrasonido. Así que como mensajes finales, la telorrea patológica en general tiene etiología benigna. Su estudio siempre debe considerar la mamografía y el ultrasonido, pero cuando tenemos una mamografía que no nos muestra hallazgo y el ultrasonido tampoco, una de las indicaciones sería hacer resonancia magnética y en estos momentos también contamos con la mamografía contrastada, que también podría ser una muy buena alternativa. El caso 2 es una paciente de 40 años que tiene su primer control de imágenes. Su mamá tuvo cáncer a los 50 años. Acá vemos, este es un caso antiguo, pero igual muy ilustrativo, se ven mamas heterogéneamente densas y lo que le llamó la atención al radiólogo es esta asimetría focal. En ese momento no teníamos tomosíntesis, esto es un caso del año 2011, ¿ya? Le hicimos un ultrasonido complementario por las mamas heterogéneamente densas, fuimos a buscar esta asimetría focal y no se vio ninguna alteración. Entonces, con una simetría focal, con el examen basal, ¿qué pediría? ¿Un control en 6 meses? Bueno, en este momento, tomosíntesis podría ser una alternativa, resonancia magnética o una marcación directa bajo mamografía. Yo teniendo ahora, como se dice, la tomosíntesis, quizás le hubiese pedido una tomosíntesis, pero en estos casos no teníamos otra opción y le solicitamos una resonancia magnética, además que esta charla es de resonancia magnética, así que obviamente lo que más vamos a recomendar es este examen. Y en estas proyecciones se ve en la zona de la asimetría, que se las voy a mostrar acá, estaba en la mama derecha, más o menos en la unión de cuadrantes superiores. Y esta lesión está en la mama izquierda. Es una lesión un poco irregular, que capta el contraste en forma precoz, tiene una curva de lavado,
así que es una lesión sospechosa. ¿Qué se hizo? Obviamente se midieron ¿cómo se dice? Las distancias al pezón, al pectoral, para hacer nuevamente un second look, que en realidad en esta paciente fue un tercer look, un cuarto look. Hubo varios radiólogos que miraron a la paciente para poder determinar qué alteración incidental tenía en la otra mama. Obviamente la asimetría focal no captó contraste, por lo tanto era glandular. Y ya teniendo estos conocimientos, biopsia bajo resonancia, un PET-CT, control de 6 meses con resonancia, tomosíntesis. Obviamente no teníamos tomosíntesis, control de 6 meses con una lesión que capta en forma precoz e intensa el contraste, que tiene curva de lavado y que es irregular. Obviamente la recomendación sería una biopsia bajo resonancia. Acá les muestro las imágenes seleccionadas, donde se ve que está la aguja en relación a la lesión. Acá cómo se ve después de extraída la lesión el aire en esa zona. Y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado. Entonces, el tema de este caso son las lesiones MRI only o aquellas lesiones que solo se ven en resonancia magnética y que obviamente no fueron detectadas en otras técnicas de imágenes. Su frecuencia es variable, puede ser entre un 4 y un 37%, y hay que tener claro que cuando estamos haciendo una etapificación, una estadificación preoperatoria, solo se deben considerar como MRI only las lesiones que están a más de 2 centímetros del tumor principal. La probabilidad de malignidad es muy variable, pero en las distintas series alcanza aproximadamente un 20%. ¿Y cuándo pensar que un MRI only es maligno? Hay mayor probabilidad a mayor tamaño. Si esta lesión tiene menos de 5 milímetros, la probabilidad es muy baja, máximo un 3%, pero si ya mide más de 20 milímetros, ya llega a un 30%. También es más frecuente que este MRI only sea maligno si estoy haciendo la resonancia por estadificación, o cuando hay antecedentes familiares de cáncer, o cuando la lesión índice es un cáncer lobular infiltrante, o si la lesión está cercana a la lesión índice. Y también, obviamente, es más frecuente en las pacientes de mayor edad que en las pacientes más jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un MRI only? Tenemos que, ¿cómo se dice?, describirlo como el BIRAD nos enseña. Hay que ver la morfología, la captación del contraste, evaluar cómo se comporta a la difusión y qué ADC tiene. Y, obviamente, si cumple, si tiene características sospechosas, obviamente tiene que ir a biopsia. Así que eso es el aprendizaje del caso anterior. El caso número 3 es una paciente de 48 años que tiene implantes mamarios desde el año 2005. Tuvo un cáncer en la mama izquierda tratado en el 2007 con mastectomía total y radioterapia, y viene a su control anual. Entonces acá vemos una mama. Acuérdense que la mama izquierda tuvo un cáncer de mama, tiene un reservorio de quimioterapia que no se lo sacaron sobreproyectado la axila derecha, y se ven cambios posquirúrgicos bilaterales, se ven además los implantes retroglandulares. El izquierdo está muy lobulado, pero además tiene una densidad de partes blandas a su alrededor. Ecográficamente se vio que tenía como líquido periprotésico que estaba como organizado, y no tenía flujo al Doppler color. Por lo que ¿qué BIRAD le pondrían a este ultrasonido? Un hallazgo benigno, probablemente benigno, sospechoso o altamente sospechoso. Bueno, el radiólogo que la evaluó le puso que era probablemente benigno, la dejó en control a los 6 meses. Pero antes de los 6 meses, o casi a los 6 meses, dice que tiene un aumento de volumen doloroso de la mama izquierda. Entonces el primer examen que se le hace es una ecografía.
Y lo que vemos es que sigue teniendo esta como alteración como de líquido con ecos en suspensión, pero además hay una alteración muy llamativa en el cuadrante inferior externo de esa mama, donde hay como una masa heterogénea que además tenía flujo al Doppler color. Entonces, con esta nueva imagen, ¿qué le propondríamos a la paciente? Que se siga controlando, que vengan un año, que vengan 6 meses, le hacemos resonancia o le indicamos biopsia y le hacemos resonancia. En realidad esta lesión se veía sospechosa, por lo tanto se le recomendó hacer una biopsia y hacer resonancia magnética. Ahí tenemos las imágenes de la biopsia y acá tenemos imágenes seleccionadas de la resonancia magnética. Vemos que en el T2 hay como una masa que desplaza el implante hacia anterior y esta masa tiene áreas hiperintensas en T2. Si se ve acá en la secuencia que resalta la silicona, no hay silicona dentro de esta masa. Y acá tenemos cómo esto capta el contraste en forma tardía. Entonces, con estas imágenes, eh, ¿qué diagnóstico plantearían ustedes? Que puede ser un linfoma asociado a implantes, un angiosarcoma inducido por radioterapia, ya que la paciente fue tratada por un cáncer, un granuloma inducido por silicona de la cápsula del implante, o podría ser una metaplasia sinovial. En general, los linfomas son cánceres que se manifiestan en la gran mayoría de los casos por seroma, sin masa. Los angiosarcomas también pueden ser una lesión de crecimiento rápido y tienen alto flujo al Doppler color. Y pueden comprometer, más que la cápsula, pueden comprometer la cápsula, pero también pueden comprometer la piel de la mama irradiada. El granuloma inducido por silicona, yo creo que es el mejor, como se dice, la mejor alternativa. Y bueno, ¿qué es lo que es el granuloma inducido por silicona de la cápsula de los implantes? Es una lesión que se produce porque hay micro roturas del implante que puede ser, que no tienen representación imagenológica. Esto genera que se produzca un proceso inflamatorio donde hay una cascada de la inflamación que genera interleuquinas, los mastocitos fagocitan ¿cómo se dice? Esta silicona, los lisosomas que se generan, ¿cómo se dice? Se revientan y muere el macrófago y hay otro proceso inflamatorio, entonces vienen los neutrófilos, atacan esta zona, vienen después los fibroblastos y poco a poco se va generando esta lesión granulomatosa que puede tener, como se dice, una evolución muy sutil a una expresión tan grosera como la que vimos en nuestra paciente. En mamografía, los hallazgos son signos de encapsulamiento, pueden haber nódulos y densidad de partes blandas pericapsulares, como se ve acá y acá arriba en esta paciente. Al ultrasonido también hay masas y o colecciones periprotésicas que pueden estar o no vascularizadas al Doppler color, como se ve en esta imagen. Y los hallazgos imagenológicos en la resonancia son los más característicos. Se ve una masa intracapsular con realce del contraste. En muchos centros no se hace la resonancia para evaluar los implantes con contraste. Entonces, obviamente, este diagnóstico es más difícil de hacer si no tenemos contraste. También tenemos el signo del Black Drop Sign. Acá les muestro cómo realza con el contraste esta tumoración. El Black Drop Sign es como la discontinuidad de la cápsula. Yo, en general, los granulomas que he visto no tienen este signo. También vemos colecciones intracapsulares y signos de encapsulamiento. Como mensaje, el SIGVIC es una entidad poco conocida y por ende subdiagnosticada. El ultrasonido, ya cuando hemos visto más de algún caso, ya tenemos ¿cómo se dice?
el ojo entrenado y es más fácil llegar al diagnóstico. También es muy útil porque nos permite llegar a la realizar la biopsia y, como les dije anteriormente, la resonancia debe hacerse con contraste, porque realmente si no, no vamos a poder ver estas áreas de captación. No sé, Lorena, si tengo 5 minutos más para ver otro caso o terminamos aquí ya que son Ah, las sí, claro que sí, 9 de la noche. Marcela. Nos encantaría otro casito más. Sí, gracias. Ya, vamos con el último caso para que no terminar tan tarde. Es una paciente de 51 años que tiene un nódulo palpable en la mama izquierda. La biopsia core dio como resultado un cáncer ductal infiltrante triple negativo con un KI muy alto, de 80%. Y acá tenemos las imágenes seleccionadas y vemos una masa que es, este es un T2, que es hipointensa, que tiene áreas de hiperintensidad dentro del tumor y también tiene hiperintensidad alrededor del tumor y también prepectoral. Vemos cómo capta en anillo, probablemente porque aquí hay necrosis central, y esta es la difusión donde restringe, y acá tenemos el ABC, que es bastante bajo, de 0,8, ¿no? Entonces, es las típicas características de estos cánceres triple negativos agresivos. ¿Qué respuesta creen ustedes que debe tener este tumor con las características de la resonancia que yo les mostré? Que tiene edema intralesional, que edema prepectoral, que tiene edema perilesional y que tiene un bajo ADC y una captación en anillo. Respuesta radiológica completa, respuesta radiológica parcial, respuesta patológica completa. No podemos predecir la respuesta a la quimioterapia con la resonancia. Bueno, la respuesta es respuesta radiológica parcial. ¿Por qué? Porque hay características que tiene morfológicas y de cómo se comportan las distintas secuencias de los tumores en la resonancia que nos orientan a la biología de ese tumor. Entonces, si tengo un tumor que tiene una alta señal intratumoral, tiene edema peritumoral o prepectoral, de una forma irregular, la probabilidad de que este tumor responda a la quimioterapia es muchísimo más baja. Además, la alta señal intratumoral y el edema peritumoral entre dos son, ¿cómo se dice?, signos de que esa paciente tiene mal pronóstico, y se ha visto en algunos trabajos que son pacientes que metastizan precozmente, ¿no? Tienen una menor sobrevida. Así que las características de la resonancia nos orientan a la biología tumoral. También la difusión y el ADC son muy importantes. ¿Por qué? Porque entre más bajo el ADC, mayor es la probabilidad de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Y el ADC está en relación con el grado de daño celular, necrosis, y es menor en las respondedoras. Pero en este caso tenía un ADC bajo, pero tenía todo este edema asociado que nos habla de mayor permeabilidad, de secreción de factores, como se dice, ¿cómo se dice?, que permiten la mayor, como se dice, permeabilidad de los vasos. Entonces, acá en este caso se compensaban una cosa por otra y mandó más esto del edema peritumoral. Y acá les muestro cómo era en un principio, cómo fue en la mitad del ciclo y cómo fue al final de todos los ciclos de quimioterapia. Y el residual calcium burden fue bastante malo, que fue un grado 2. A la biopsia no tenía linfonodos comprometidos, y la cama tumoral alcanzaba aproximadamente 2 centímetros, como lo que se ve en la resonancia. Por lo tanto, en resonancia magnética previa a la quimioterapia se debe considerar la morfología, porque los tumores redondos tienen mejor respuesta que las lesiones que son irregulares. La presencia de hiperintensidad tumoral, peritumoral y prepectoral son signos de mal pronóstico, y también hay que tener en cuenta el ADC
porque si es entre más bajo es el ABC, la probabilidad de respuesta a la quimioterapia es mayor. Así que yo creo que dejamos hasta aquí para que no sea tan largo y para que podamos contestar preguntas. No sé si les parece. Muchas gracias, Marcela. De verdad que dos casos muy buenos, de mucha enseñanza. Y nosotros también, si encontramos alguna lesión MRI only, la buscamos con eco y tratamos de encontrarla, ¿no? Para ver la forma de acceder a ella para biopsia y a veces es difícil, pero nosotros no tenemos facilidad para poder hacer la resonancia, para hacer la biopsia con resonancia. En nuestro medio es bastante difícil, pero hacemos lo que podemos con las, digamos, modalidades diagnósticas. Bueno, ahora pasemos a algunas preguntas que están ya enviando y que con mucho gusto las doctoras estoy segura que las van a responder. Antes que nada, tengo que agradecer a la empresa Bayer por la plataforma que nos brinda y les comento que no solo es con la Sociedad Peruana de Radiología, sino que la idea de la doctora Uchida es que también miembros de la CIVIN puedan tener acceso y se les brindó la Sociedad de Radiología, creo conveniente brindarles el acceso a este webinar. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y agradecerle, doctora, porque allá en Chile son 2 horas más, o sea, ya está usted llegando a las 11 de la noche. Muchas gracias. Vamos a ver, acá tenemos unas preguntas. Una pregunta para la doctora Pilar Montenegro. Dice, ¿qué recomendación nos daría para las tomas cráneo-caudal para prótesis, para evaluar mejor las prótesis mamarias o implantes? Bueno, con respecto a las prótesis, siempre se debe tomar con la maniobra de Eklund. Las tecnólogas hacen una maniobra en la cual rechazan la prótesis hacia atrás de la pared torácica y hacia arriba, y solamente toman el tejido mamario. En realidad se deben tomar eh, 4 incidencias, o sea, de cada mama con prótesis y con la maniobra de Eklund, porque ahí no, lo que nos interesa más es evaluar el tejido mamario. La Ok. maniobra de Eklund sería la respuesta. Ujú. Ya, gracias, Pilar. Tengo una pregunta, Marcela. Em, ¿Cómo diferenciar a veces en resonancia el BPI cuando es intenso? A veces nos confunde con algunas áreas o asimetrías que podríamos encontrar, ¿no? En la resonancia. No digamos truquitos, sino qué puntos de importancia tenemos que tomar en eso? Bueno, eh, mira, es el problema que todos tenemos cuando nos muestran en los cursos que hay, que claro, es positivo, es negativo, es como bien fácil porque es como sin VP, son las Sí. pacientes como estrellas, pero la gran mayoría de las veces sufrimos con el VP. Importante evaluar la simetría, ¿ya? Eso es algo importante. Lo otro es importante saber que empieza como en forma de marco, ¿ya? Y tercero, obviamente, si es que la resonancia se puede hacer durante como la etapa adecuada del ciclo menstrual, también eso va a disminuir la posibilidad del VP. Y lo otro que nosotros estamos haciendo y que creo que, como tú me comentaste ayer, también estaban empezando a implementar sería la secuencia ultrafast. Yo creo Ujú. que esa es la secuencia que nos va y nos está cambiando la vida porque lo que estamos viendo ahí son las lesiones que realmente captan el contacto en forma precoz. Entonces ahí nos evitamos el VPI y podemos ver realmente ¿cómo se dice? Las captaciones que realmente son relevantes. Entonces, la idea que se propone es hacer dentro del protocolo habitual, poner esta secuencia ultrafast que te va a eliminar el VPI y que te va a ayudar a tener una decisión diagnóstica más, ¿cómo se dice?, específica. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que fijarse, como te digo, de la simetría, de cómo empieza la captación del contraste, ver Ujú. todas las secuencias, pero si tenemos la opción de tener la secuencia ultrafast, eso ya como que nos cambia la vida en cuanto al VPI. Nos ayuda. Muchas gracias. Pilar, ¿nos podrías decir cuáles son las zonas más difíciles de evaluar en la mamografía, según tu experiencia? Me imagino que la pregunta va enfocado a la técnica de lectura de la mamografía, o sea, la técnica mamográfica para interpretar las imágenes. Ujú. Así es. Hay varias zonas importantes las cuales tenemos que
evaluar, que son las zonas de riesgo, las zonas peligrosas, o también algunos autores le llaman como las zonas olvidadas, ¿no? Estas zonas son, por ejemplo, el espacio que hay entre el pectoral y el tejido mamario, el borde posterior del cono mamario. A Ujú. esa área algunos le llaman la tierra de nadie o la vía láctea, ¿no? En la oblicomedio lateral. En esa zona no deben haber lesiones porque, o imágenes o hallazgos, ¿no? Sin embargo, a veces también pueden haber por ahí un poco de tejido mamario ectópico. Hay que tenerlo en cuenta, pero en general, en esa zona, en la parte posterior, en la grasa retromamaria, no debe haber nada. Ok. Otra zona más importante a evaluar, como ya les dije, es los cuadrantes internos, los cuadrantes internos de las mamas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empieza la involución del tejido mamario. Entonces, una mujer mayor de 40 años ya comienza a involucionar y obviamente ahí no va a crecer nada bueno. Si hay algo ahí, se nos tiene que prender las lucecitas rojas, ¿no? Entonces, investigar más, investigar el hallazgo y determinar o si tiene características de malignidad y evaluar más, o sea, hacer multimodalidad, hacer una ecografía y de acuerdo a los estudios, la ecografía, pasamos a la biopsia. Otra área importante que hay que evaluar es el área retroareolar. El área retroareolar también es una área olvidada y puede ser sujeta de infracompresión, porque si ustedes saben, cuando la tecnóloga toma la mamografía, comprime, ¿no? La mama no es como un tubo, sino tiene una forma más ancha en la parte posterior, entonces la parte anterior va a ser menos comprimida. Entonces ahí también hay que ponerle atención en el área retroareolar. Por último, también tenemos que tener muy en cuenta los márgenes mamarios, los contornos, o sea, el contorno anterior y el contorno posterior, tratando de buscar alteraciones que ya sabemos que ese contorno es un contorno festoneado debido al ligamento de Cooper, ¿no? Esa sería mi recomendación y que lo hagan también en forma sistemática. Y magnificando, haciendo las magnificaciones digitales. Ahora nosotros tenemos estas herramientas, ¿no? Y no informar así chiquito. Tenemos que ampliar la imagen para poder ver esos cánceres sutiles. Ok, Pilar, yo creo que con las recomendaciones que le has dado le quedó bastante claro el doctor que preguntó. Hay una pregunta para Marcela, dice, cuando tenemos telorrea patológica sin lesiones en eco y mamo, ¿podemos colocar barra cero en ecografía y sugerir resonancia mamaria? ¿O qué barra sería el más adecuado? Bueno, casi no uso los birracheros porque creo que uno tiene que matricularse, es decir, ser categórico. Lo que ahora se usa en el BIRAT es que tú puedes decir, si no hay alteraciones, puedes poner que es un BIRAT 1, que es un BIRAT 2, pero puedes recomendar algo. Entonces puedes poner, aunque no haya hallazgos relevantes dado la clínica de la paciente, se recomienda complementar con resonancia o mamografía contrastada, por ejemplo. ¿Ah? Ok. Y con eso vamos a aumentar la sensibilidad de los exámenes. Y yo además quería decir otra cosa, que encontré muy bonita la charla de la doctora Pilar, y nosotros en la clínica alemana hace ya 2 años instauramos una cosa que se llama las reuniones de discrepancia. ¿Qué significa eso? Que una, al principio siempre fueron cada 3 meses, y si nos reunimos todos los radiólogos de mama y presentamos casos, obviamente anonimizados, de errores de nuestro servicio. Y créanme que eso ha ayudado mucho a disminuir el miedo a presentar y a compartir los casos con los colegas. ¿Ah? La idea que cuando uno hace estas reuniones no sean punitivas, sino que sean de aprendizaje, como dijo la doctora. Y yo creo que es una forma de hacer cultura, de mejoras y de compartir, como se dice, las cosas en las que uno se equivocó para que no se vuelvan a repetir.
Entonces, creo que con la clase que dio la doctora hay que incentivar a los colegas que en sus centros, aunque sea una vez al año, uno o dos casos o tres casos, discutan cuál fue el error, cómo se puede mejorar y así todos vamos aprendiendo. Sí, es cierto, porque como mencionó la doctora Pilar al inicio, si es que uno no tiene errores es porque no hace los estudios, no informa. Entonces, mientras más veamos y si nosotros compartimos los hallazgos que tenemos y la opinión, preguntarle al médico que estemos cerca, los que trabajamos, a los compañeros, ¿qué opinas tú de esto? A mí me parece que algo, o sea, le pido este estudio, el otro. Entonces, así es un aprendizaje en grupo, ¿no? Grupal, en equipo. Y eso es lo que queremos, porque lo que se busca es la mejor atención del paciente, llegar al diagnóstico de la manera más directa y con la modalidad diagnóstica que corresponde, ¿no? No pedir por pedir algún estudio, sino lo que, digamos, realmente le va a servir al paciente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos en AUNA, de Oncosalud, Clínica Delgado, tenemos reuniones con la jefatura cada 15 días, a veces se presentan casos o a veces son temas, ¿no? Pero sí es importante porque ya han presentado anteriormente los errores que encontramos y nos sirven de enseñanza a todos. Sí, gracias. Gracias por la sugerencia. Marcela, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos ser más precisos para evaluar la respuesta fragmentada en la neoadyuvancia? Porque a veces es difícil, de repente, no sé, nos inclinamos por la intensidad de la captación de la sustancia en contraste o por el área, que a veces puede ser la misma área pero menos intenso y los fragmentos pueden estar en la misma localización pero a veces más pequeños. ¿Tú qué recomendación nos das para poder evaluar más precisamente esta respuesta? Mira, lo que es, hay un dicho que dice que lo que es difícil para uno es difícil para todos. ¿Ah? No hay como una receta mágica. Yo creo que lo que hay que siempre es tener en cuenta que hay que mirar la, la resonancia y compararla con la resonancia preoperatoria. ¿Ya? Ver el área y compararla con la siguiente. Lo otro es evaluar, como se dice, las distintas secuencias. El T2 te habla mucho como de fibrosis, no de fibrosis, como de inflamación. Entonces hay que ser sistemático en mirar la difusión también, que también te habla de que si hay actividad en esa zona, aunque también obviamente si hay necrosis te puede como llevar al desvío. Entonces, la idea es mirar la anterior, ser muy, muy exacto en la comparación ¿cómo se dice? Con la resonancia post-quimioterapia. En la resonancia de quimioterapia es muy importante hacer todas las secuencias y mirar siempre la secuencia tardía. La secuencia tardía es la que mejor te va a ayudar a Ujú. evaluar la extensión tumoral, porque obviamente con todas estas drogas que son antiangiogénicas y qué sé yo, el tumor a veces sigue ahí, pero se demora en captar mucho más que cuando era como sin tratamiento. Entonces, ver la previa, ver la actual, es decir, la postquimioterapia, en las distintas secuencias y analizar en la difusión, el T2, el T1 y ¿cómo se dice lo que te decía yo? Ya estoy un poquito como somnolienta. La secuencia Los ultrafast, de, tal ¿ah? vez. Tal vez la secuencia ultrafast también nos ayudaría o en este caso no nos ayudaría porque ese La es... ultrafast no es lo ideal No, para la quimioterapia. No. ¿Por qué? Porque, como te explicaba, necesitamos las secuencias tardías, son más posteriores. Ujú. lentas Ya, en sí. captar el contraste. Ajá. Y, como digo, la difusión es muy importante y la intensidad del contraste se ha visto que, obviamente, si es que está la misma área y no hay captación del contraste, se ve como esa área como hipointensa, muy sutil, la gran mayoría de las veces eso es solamente fibrosis. Pero hay que ver cómo se comporta esa alteración en la difusión, por ejemplo, y en el Ujú. T2. Entonces, es Perdón. multiparamétrico. ¿Mm? Ya. No hay que ver la sustracción solamente y quedarse con el primer y 2 minutos como a veces uno hace cuando está estadificando, porque Ujú. es donde mejor se ve.
pero en la Más quimioterapia tardías. neoadyuvante siempre hay que ver las secuencias más tardías. Y por eso, nosotros que estamos tratando de instaurar el protocolo UltraFast, lo Ujú. que en el único donde no nos va a ayudar mucho es en la quimioterapia neoadyuvante. Ahí vamos a seguir con el protocolo habitual. Ujú. Ya. Y los Ahora, minutos los tardíos a las 7, 8 minutos, ah, ¿hasta cuántos consideras esos minutos? Las tardías. Nosotros como, en realidad como al final de cuentas son como 7 minutos las más tardías que nosotros hacemos, pero con 5 minutos ya es suficiente. Muchas gracias. Yo creo que las preguntas que solicitaban ya se han respondido. Ya son, siendo las 11:20 ya en Chile. Nosotros tenemos que agradecer, perdón, tenemos que agradecer a la doctora Pilar Montenegro y a la doctora Marcela Uchida por la gentileza de venir a brindarnos su experiencia, venir a darnos mucho conocimiento, lo cual nos va a servir en el trabajo del día a día, porque para mejorar con nuestras pacientes, para mejorar nuestro trabajo, para hacer los diagnósticos más temprano y para evitar cometer, perdón, los errores. También reitero el agradecimiento a la empresa Bayer que nos ha brindado la plataforma para poder hacer este webinar. Muchísimas gracias. Y yo les debo unos 5 casos más, así que cuando quieran me invitan y yo les presento los últimos 5 casos que Ay, tenía muchas preparados. gracias, Marcela. Muchas gracias. Nosotros felices porque estos casos nos dejan bastante que aprender, nos dan mucha enseñanza y es lo que nosotros vamos a aplicar en el día a día. Muchas gracias, Agradeciéndote, Pilar, Pilar. agradeciéndote, Marcela. igualmente Muchísimas también gracias. quería comentarles que si hay alguna oportunidad para poder hablar un poquito más de las técnicas de lectura de la mamografía, un poquito de virus tal vez, y yo estoy bastante lista para ayudar a la Sociedad Peruana de Radiología. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por colaborar, por la buena disposición y creo que ha sido bastante provechoso para todos nosotros, muy interesante, muy buenos los casos, mucha enseñanza y en nombre de la Sociedad Peruana de Radiología, en nombre del presidente, el doctor Luis Chávez, le agradecemos su participación y el esfuerzo que ustedes han tenido y la buena voluntad de venir a darnos estos conocimientos. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Creo que les va a servir muchísimo en su práctica diaria. Muy amables, muchas gracias, Gracias, buenas buenas noches noches. con todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, Chao, que esté Hasta muy luego, bien. hasta luego, doctora. chao, chao.